Alucinaciones auditivo-verbales. Este tipo de alucinaciones son frecuentes en la forma inicial de la esquizofrenia, perdiendo intensidad a medida que el proceso avanza. Kurt Snyder las llegó a considerar patognomónicas, junto a otros 10 signos, en ausencia de organicidad, claridad del sensorio y de trastornos afectivos. Las alucinaciones auditivo-verbales, junto a otros signos de primer rango de Snyder, suceden en un porcentaje no desdeñable de pacientes afectivos, aproximadamente un 10 a 25%, particularmente graves, es decir, con depresión psicótica, y pacientes con patrones cíclicos de enfermedad, con predominio de síntomas afectivos, como euforia y depresión. Esquizofrenia. En este trastorno, el paciente experimenta los siguientes aspectos. 1. Oye voces que hablan o dialogan entre sí sobre sus pensamientos. 2. El paciente se siente sujeto de las argumentaciones de las voces. 3. Las voces suelen comentar alguna de las actividades del paciente. Invariablemente, el sujeto se siente controlado por la experiencia alucinatoria, concluyendo que debe existir algún tipo de fuerza o complot capaz de ejercer ese control. La pérdida de juicio de realidad es inevitable, por lo que rara vez el paciente suele espontáneamente hablar de sus alucinaciones. En la esquizofrenia, estos fenómenos suceden con absoluta claridad de la conciencia y ausencia de patología del humor. Con frecuencia, el enfermo presenta un distanciamiento afectivo o falta de resonancia, siendo infrecuente que durante la primera entrevista se extienda excesivamente sobre sus voces. En las etapas iniciales de la enfermedad, el paciente suele estar perplejo antes de la organización del delirio. Este tipo de alucinaciones poseen la característica de estructurarse según el discurso delirante y probablemente dependan de procesos intelectuales del paciente. Este fenómeno las diferencia de otras alucinaciones que parecen independientes del discurso delirante. Manía. Dado que los jóvenes esquizofrénicos y maníacos pueden parecerse durante la fase aguda, ciertos autores sostienen que en estos últimos no son infrecuentes las alucinaciones. Las voces, que dialogan entre sí sobre la conducta del paciente, son improbables en la manía. Sin duda, la categoría diagnóstica de trastorno esquizoafectivo ha favorecido la idea de que, en la manía se dan alteraciones psicosensoriales. Por otra parte, en algunos enfermos esquizofrénicos, se observan euforia y sentimiento de grandiosidad, favoreciendo su inclusión en el grupo de maníacos. Melancolía. En la depresión endógena, las alucinaciones auditivo-verbales son igualmente raras. Algunos enfermos de edad avanzada refieren oír voces insultantes o reprobatorias esporádicas. El fenómeno suele ir acompañado de inhibición, estupor o agitación. Nunca las voces son largas frases dialogantes, y los sentimientos de culpa o ruina orientan el diagnóstico. Otras patologías. Las alucinaciones auditivas simples o complejas no son exclusivas de la psicosis. En diversas condiciones médicas pueden darse fenómenos perceptivos en los que el paciente refiere voces audibles tanto en el espacio interior como en el exterior. Alucinaciones visuales. El neuropsicólogo Henry E. Cahen las diferenció en elementales y complejas. Las primeras se caracterizan por la falta de figuración. Se trata de luces, colores o figuras geométricas que adquieren con frecuencia movimiento. Rara vez suceden en enfermos psiquiátricos. En las alucinaciones visuales complejas, la visión presenta caracteres cercanos a la realidad. El enfermo ve objetos o seres reconocibles. Las zoopsias son características del delirium tremens, durante el cual el enfermo ve pequeños animales, como insectos, reptiles, etc., que le inducen intenso terror. También se han denominado alucinaciones liliputienses. Estas últimas son características del síndrome de Charles-Bonnet. Este se trata de un trastorno alucinatorio en ancianos, con patología orgánica central o periférica.
Estos pacientes ven pequeñas figuras de animales u otras criaturas, frecuentemente al anochecer, con ausencia de delirios u otra modalidad de alucinación. El fenómeno se caracteriza en el hemicampo correspondiente a la lesión. Al contrario, en el delirium tremens, las zoopsias suelen ocupar los dos campos visuales. Las alucinaciones visuales siempre deben hacer sospechar la existencia de una alteración orgánica cerebral o intoxicación por drogas alucinógenas. En este último caso, se trata más bien de deformaciones del mundo real con sobreimposición de formas y colores. Alucinaciones táctiles. Generalmente, el paciente las refiere en la dermis. Suelen ser sensaciones de animales pequeños que circulan por debajo de la piel, llamado formicación. Los autores clásicos hablaban de delirio de parasitación o parasitosis. Suceden en las psicosis tóxicas y en la patología orgánica, particularmente en carcinomas de mediastino y pulmón. No es infrecuente que el paciente presente escoriaciones producidas por actividad de rascado en busca de los insectos u otros animales. Algunos enfermos esquizofrénicos refieren alucinaciones táctiles localizadas en sus genitales en forma de erecciones u orgasmos difíciles de diferenciar de sus delirios. Alucinaciones olfativo-gustativas. Se trata de olores o sabores, rara vez agradables. Son frecuentes en la epilepsia del lóbulo temporal. En este caso, las alucinaciones nunca van acompañadas de delirios relacionados. Al contrario, en la patología psiquiátrica, el enfermo suele atribuir la percepción al delirio. Por ejemplo, el esquizofrénico paranoico está convencido de que el olor o sabor de la comida o bebida oculta algún veneno. Siempre que estas alucinaciones se presenten aisladas, sin grandes alteraciones de la conducta, es necesario descartar procesos de algún tumor o comiciales. Alucinaciones somáticas. Son denominadas también sinestésicas o somoestésicas, referidas al interior del cuerpo o alguna de sus partes. Pueden confundirse con los fenómenos de despersonalización y con las alteraciones de la conciencia corporal, como la anosognosia. Las alucinaciones somáticas rara vez suceden de forma aislada, acompañando delirios de pasividad o indiferencia en los esquizofrénicos. Suele tratarse de extrañas sensaciones que el enfermo explica de forma abigarrada, deduciéndose el carácter perceptivo por la identificación que el enfermo hace de alguna zona somática. Son características del delirio de negación de Cotard que pueden presentar esquizofrénicos y melancólicos. En este caso, el enfermo percibe sus órganos como si estuviesen muertos o en descomposición. El delirio suele extenderse al organismo entero. Cuando el enfermo percibe cambios en su movimiento o posición, se consideran alucinaciones motrices o sinestésicas. En realidad, suele tratarse de sensaciones con participación del sistema vestibular en sujetos alcohólicos, en el delirium o en enfermos orgánicos. Deben diferenciarse de las sensaciones en sujetos sanos, durante el sueño o momentos antes del despertar, que afirman sentir como vuelan o se hunden en la cama. Otras alteraciones de la percepción. Autoscopia. Es la visión de uno mismo en el espacio exterior, llamado también fenómeno del doble. No se trata de una alteración del canal sensorial visual en sentido estricto. La imagen alucinatoria suele ser completa, en el sentido de que el sujeto se ve a sí mismo, generalmente de frente e inmóvil. La experiencia suele durar unos segundos y va acompañada de intenso miedo. Es un fenómeno extraordinario, descrito en pacientes con lesiones del cuerpo calloso. Debe diferenciarse de la sensación de presencia de los esquizofrénicos e histéricos. Los primeros, dentro de su trama delirante, pueden afirmar que existe alguien próximo a ellos que los observa. Los histéricos pueden llegar a afirmar que se ven reflejados o ver fantasmas en situaciones de fuerte carga emocional. Poliopía.
Se caracteriza por la visión de imágenes múltiples, con frecuencia en un hemicampo, que persisten con los ojos cerrados. Son frecuentes en lesiones o traumatismos del lóbulo occipital. Suelen modificarse cuando el paciente focaliza la mirada. Metamorfopsia. Son distorsiones del tamaño y forma de los objetos. Deben diferenciarse de las micro-macrozoopsias y del delirium tremens y de otras psicosis tóxicas. La dismegalopsia se refiere a la sensación de cambio en el peso de los objetos. Dichas alteraciones de la percepción sugieren procesos expansivos intracraneales, ya que rara vez las padecen enfermos funcionales. Imagen eidética. Es la visión actual de una imagen visualizada en el pasado. Sucede con los ojos cerrados y sin la participación directa de la voluntad. En su génesis intervienen mecanismos de la memoria y emocionales. No guarda relación estricta con ninguna patología, pudiéndola referir personas normales, en condiciones de fatiga o reposo solitario. El efecto déjà vu o déjà vécu corresponde al fenómeno eidético. Un sujeto normal puede sufrir la sensación de haber visto o vivido una situación, siendo esta nueva para él. El sujeto tiene la sensación simultánea de reconocimiento y novedad, que dura unos segundos y puede dejarlo perplejo o dudoso. Si el fenómeno es muy frecuente, o se acompaña de ansiedad o síntomas vegetativos, debe descartarse crisis de angustia, pánico o patología comicial. Alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas. Las primeras suceden al inicio del sueño y las segundas al final de un periodo de sueño. Consisten en intensas imágenes y visualizaciones similares a las que se refieren en los sueños. En sentido estricto, el término hipnopómpico deberá restringirse a las alucinaciones procedentes del sueño, que se mantienen cuando se abren los ojos. Las alucinaciones hipnagógicas son relativamente frecuentes y características del síndrome narcoléptico, aunque pueden presentarlas eventualmente sujetos normales. Se caracterizan por imágenes como formas abstractas, figuras, etc., rara vez sonidos, y muy infrecuentemente voces dialogantes, que se imponen a la conciencia durante el periodo de despertar, sin la participación de la voluntad o de la personalidad. A pesar de que el sujeto las refiere, como si estuviera despierto, su actividad cerebral sugiere adormecimiento. Acinetopsia y acromatopsia. La acinetopsia es la incapacidad para percibir el movimiento debido a lesiones de la circunvolución temporal medial a nivel occipitotemporal. Los síntomas asociados son afasia y acalculia. Un ejemplo dramático ocurre cuando se sugiere al paciente que llene una taza de café. El paciente ve como el líquido parece de hielo o discurre muy lentamente, aunque percibe correctamente la dirección del movimiento. En la cromatopsia, los pacientes pierden la percepción del color debido a lesiones del lóbulo occipital ventral y la circunvolución fusiforme. La percepción del cambio de color puede ser reconocida, mientras que la visión del color permanece invariable. Alucinaciones visuales complejas. Derivan de lesiones en el lóbulo temporal, lóbulo occipital y parietal, es decir, áreas de asociación visual. Las imágenes aparecen en movimiento y son muy frecuentes en la epilepsia, enfermedades multisistémicas y en intoxicaciones por sustancias, especialmente por fármacos anticolinérgicos. Alucinaciones pedunculares. Son alucinaciones visuales extremadamente intensas y vívidas, por ejemplo, escenas de figuras humanas, debido a lesiones diencefálicas o de la corteza occipitotemporal. El origen es con frecuencia de tipo vascular y se asemejan a las alucinaciones hipnopómpicas. Palinopsia. Sucede después de la ausencia del estímulo visual. El paciente refiere el mismo estímulo durante un cierto tiempo, después de haber desaparecido y no depende de la intensidad de este.
a diferencia de las ilusiones ópticas que suceden después de mirar una intensa fuente de luz. Su origen son lesiones en los lóbulos temporal y occipital, preferiblemente en el hemisferio derecho. La palinopsia puede darse igualmente en patologías mentales, como esquizofrenia o depresión, y en abuso de sustancias. Alostesia y sinestesia. La alostesia visual es la transposición de imágenes visuales de un hemicampo visual al otro. No son infrecuentes las alucinaciones auditivas y somáticas simultáneas. Sucede con cierta frecuencia en la epilepsia. La sinestesia visual es el fenómeno por el cual percepciones en otro campo perceptivo, por ejemplo, la audición o el tacto, inducen vívidas imágenes visuales alucinatorias. Este fenómeno se ha descrito tanto en pacientes neurológicos como en sujetos sanos. Agnosia auditiva. Es la incapacidad para apreciar el significado de los sonidos, a pesar de la percepción normal de los tonos. En un mismo paciente, puede coexistir la agnosia verbal y no verbal. Sucede en lesiones de los lóbulos temporal derecho y parietal.